Bienvenidos y bienvenidas a esta videoclase. Soy Lorena Mancilla, profesora de la Escuela de Nutrición y Dietética, y los acompaño hoy en esta temática que tiene que ver con los modelos de desarrollo y las políticas alimentarias y nutricionales. Este tema tiene gran interés para comprender por qué un modelo de desarrollo configura un tipo de Estado y según este tipo de Estado se moldean o configuran unas políticas alimentarias y nutricionales que pueden tener un énfasis en el bienestar de la población derivado de un Estado que tiene como principal función el bienestar de su comunidad, o aquel Estado que privilegia más bien el mercado y del cual dependerán entonces políticas alimentarias y nutricionales que tengan este énfasis. Vamos a iniciar entonces presentando un aspecto fundamental. Quiero que luego de esta clase para ustedes quede muy claro que podemos identificar al menos 3 grandes periodos en los cuales se han configurado estas políticas alimentarias y nutricionales. Uno de ellos es el periodo entonces que va desde el siglo XIX hasta la mitad del siglo XX y que está básicamente permeado o se caracteriza porque aquí el Estado está ausente y quien realiza la mayoría de las acciones en alimentación y nutrición es la Iglesia Católica. Y por tanto estas acciones tienen una característica más centrada en la caridad cristiana. Una segunda fase entonces la podemos ubicar a mediados del siglo pasado hasta finales de los años 80, donde se da el modelo de desarrollo conocido como industrialización por sustitución de importaciones. Y finalmente, a partir de la década de los 90, el modelo de desarrollo conocido como el neoliberalismo. Vamos a hablar de manera un poco más detenida en cada uno de estos periodos que les he mencionado. En primera instancia, entonces, el periodo que está antes del modelo desarrollista, que podríamos remontarnos hasta el siglo XIX. Recordemos que en este momento o en esta época de la historia, la mayoría de los países de Latinoamérica están gestando todos los movimientos para liberarse del yugo español, de la colonización española. Entonces, esto se da, en este periodo hay una gran convulsión social, económica y política en todos los países de la región. Es un momento marcado por las guerras entonces de la independencia. Y la economía básicamente depende de la explotación agrícola de estos bienes primarios y está dada básicamente por la población que en gran medida es rural y que en su mayoría está esclavizada. A mediados de este siglo entonces se produce también la abolición de la esclavitud y la liberación entonces ya del yugo español. No obstante, se mantiene la misma estructura y apropiación de la riqueza por cuanto son grandes latifundios, la riqueza está en manos de unos pocos y los que antes eran esclavos ahora se convierten en peones de estos grandes señores. Es muy importante también destacar entonces que hay una presencia muy fuerte de la Iglesia Católica, que es la que realmente hace esta ayuda, como ya les mencionaba, desde un carácter de caridad a los más pobres, y es la que hace la asistencia alimentaria y nutricional de esta población. La primera parte del siglo XX entonces se caracteriza por la expansión del modelo exportador. Este modelo exportador está sustentado en la exportación de unos pocos bienes de producción básicamente agrícola y minera, y la poca infraestructura que desarrollan los países de la región es para sustentar justamente esta exportación de estos bienes a los otros países. La política social aún está centrada en la Iglesia Católica, quien sigue teniendo este papel tan importante en las acciones de alimentación y nutrición, ahora con asocio con los nuevos estados que se están consolidando en la región. Pero el Estado todavía sigue teniendo un papel marginal, además porque la Iglesia Católica tiene presencia en muchos lugares a donde el Estado todavía no llega. No obstante, se siguen presentando condiciones de marcada desigualdad en la población. Una élite rica, educada, la que tiene acceso a los privilegios de este desarrollo y de este modelo,
y la mayoría de la población sumida en la pobreza. Entonces, dijéramos que las utilidades de este modelo exportador no se revierten necesariamente en mejorar las condiciones de la población. Y muy importante, lo que sucede ya en este periodo, casi que llegando a mediados del siglo XX, donde organizaciones de la sociedad civil, entidades privadas comienzan a tener un papel importante en las acciones de alimentación y nutrición y se comienzan a ver los primeros programas como este emblemático Gota de Leche que se comienzan a implementar en los países. Incluso es la semilla y el origen para programas como los famosos restaurantes escolares. Bueno, siguiendo entonces el periodo del siglo XX hasta la década de los 80, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, que coincide con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, para los países de la región de América Latina se implementa el famoso modelo de desarrollo propuesto por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, llamado desarrollismo, esto es lo que conocemos realmente como el desarrollismo, o industrialización por sustitución de importaciones. ¿Y qué buscaba este modelo? Remediar ese desarmónico proceso social y económico que había entre los países desarrollados y los países subdesarrollados. Entonces, este modelo lo que pretendía era ampliar una clase media que pudiera acceder también a la educación, a la salud, que mejorara sus condiciones de vida y que además se pudiera emplear para que pudiera aportar al crecimiento del aparato económico y dinamizar las economías internas. Este modelo tenía como objetivo principal entonces fortalecer la industria, por eso se llama industrialización por sustitución de importaciones, fortalecer la industria y aquí sí hacer como todo ese proceso de transformación de esos productos que inicialmente exportábamos en su mayoría, poder mediante esta industria transformarles, darles un valor agregado y que fueran estos productos consumidos por la población y esta clase media que estaba emergiendo, con un fuerte papel y rol del Estado. Y esta economía además se caracterizaba por el fuerte proteccionismo que tenía. Entonces se cerraron prácticamente las barreras para la importación o la entrada de otros productos y estas economías entonces eran, repito, economías fuertemente protegidas. Muy importante entonces que mientras en Europa se estaban dando los procesos de consolidación del estado de bienestar para poder suplir o corregir toda la situación que ellos estaban viviendo por la devastación que sufrieron de las dos guerras mundiales, que fue lo que se llamó los famosos estados de bienestar, inspirados en las ideas de los economistas de Keynes. En América Latina, el homólogo o el equivalente a este modelo de desarrollo es este que les menciono de industrialización por sustitución de importaciones. Entonces, para resumir, lo que podemos ver es que este periodo del desarrollismo surge en América Latina o da origen en América Latina a lo que conocemos como los estados-nación, inspirados justamente en esos estados de bienestar que se estaban consolidando en Europa. La diferencia es que en América Latina no se implementan de la misma manera, ni el Estado tiene el rol tan protagónico que tuvo en Europa el Estado de los países latinoamericanos. Entonces se da una imitación de esos estados de bienestar, pero no tiene la amplitud ni tuvo el carácter que tuvo el Estado en Europa o en los países europeos. Lo que habíamos alcanzado en cuanto a ese estado de bienestar en América Latina se desmonta entonces en la década de los 90 con el modelo de desarrollo neoliberal, que es un asunto que vamos a ver enseguida. Entonces, este periodo también es importante mencionar que tuvo una gran influencia de organismos internacionales y en este periodo se dan gran cantidad de conferencias internacionales, de cumbres.
se suscriben gran cantidad de acuerdos y pactos muy importantes desde el medio ambiente, cruzadas que hacen los países para enfrentar el hambre. Y aquí tenemos las principales conferencias: la Conferencia Mundial de la Alimentación, la Conferencia sobre el Medio Ambiente, conferencias sobre la alimentación infantil o la nutrición infantil, tuvieron lugar en este periodo. Y también muy importante que sepamos que además este periodo estuvo influenciado por todas esas ideas o corrientes que vienen del enfoque biomédico, del paradigma de la salud pública, del higienismo, porque lo que se pretendía es que las poblaciones fueran sanas, fuertes y que pudieran entonces ser productivas para poder fortalecer ese aparato económico que estaba naciente en estos países. Bueno, pasando entonces al modelo neoliberal, que como les mencionaba, se implementa a partir de la década de los 90, podemos identificar que tiene unos soportes o pilares teóricos que les voy a mencionar. Lo primero es que bebe de la escuela neoclásica de economía. ¿Y esto qué significa? Que este modelo neoliberal está sustentado en la idea que las personas siempre están tomando decisiones o elecciones que maximicen sus beneficios o su bienestar al menor costo. Otro asunto muy importante es que en este modelo de desarrollo lo que importa es el mercado. El referencial o lo primordial es fortalecer el mercado. Y por el contrario, lo que pretende es que el Estado sea un Estado cada vez más delgado, un Estado que tenga cada vez menos injerencia en todas las decisiones que tienen que ver con el bienestar de la población. Entonces, su principal función es fortalecer el mercado porque considera que en el mercado están las respuestas a todos los problemas y a las necesidades de la población. Esto entonces hace que la noción de Estado sea un Estado liberal o residual y que lo que básicamente tiene que hacer el Estado es garantizar algunos derechos, los derechos que llamamos derechos negativos, como por ejemplo la protección de la vida, la protección a la propiedad privada y el derecho a votar y a elegir nuestros gobernantes, pero que no se debe meter este Estado en ningún otro aspecto o dimensión de la vida de las personas. Y otro asunto muy importante, que ya es mucho más reciente por la década de los 2000, del año 2000, y que es un asunto que nos presenta el Banco Mundial, es el manejo social del riesgo. En esta época, o más bien en este modelo neoliberal, es muy decisivo la influencia de los organismos internacionales, pero que a diferencia de lo que pasaba en el desarrollismo, no eran organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud o estas conferencias que estaban enfocadas en el medio ambiente o en la nutrición, sino que quienes toman el control de las decisiones ahora son organismos económicos, como el Banco Mundial, que incluso definen cómo deben reestructurarse o remodelarse los sistemas de salud. Y todo esto tiene que ver con el asunto de que el mercado en esta época o en este modelo, en esta concepción de desarrollo, es lo más importante. Bueno, para resumir entonces tenemos dos asuntos muy importantes. ¿Dónde se materializan todos estos elementos del neoliberalismo? En un hito muy importante llamado el Consenso de Washington, que se da por los lados de 1989. Estaban en el poder Reagan y Thatcher, Estados Unidos e Inglaterra, y inspirados en algunos economistas, incluso premios Nobel en esa época, comienzan a dar unas directrices a los países, y sobre todo a los países en desarrollo, sobre asuntos de reducir el gasto social, de hacer reformas tributarias, y es muy fuerte aquí todo el asunto de la liberación de los mercados. Recordemos que la economía del desarrollismo era una economía sumamente proteccionista. Aquí lo que se trata es de impulsar la apertura de los mercados y se da toda la globalización económica que ya conocemos. Y hay un fuerte movimiento por la privatización o enajenación de
todos los bienes que tienen los estados. Y se da toda esta ola de privatización de empresas e industrias que tiene el Estado en los países de América Latina. Acá también hay una influencia muy grande de los organismos internacionales, pero como les decía, organismos internacionales sobre todo de carácter económico, que hacen que se transformen entonces lo que llamábamos el Estado-nación en un Estado más bien transnacional. Y comienzan organismos, como ya les mencionaba, como el Banco Mundial, a dar directrices de cómo se deben reestructurar asuntos no del orden económico, sino que tienen que ver con el bienestar directamente de las poblaciones, como son los sistemas de salud, los sistemas educativos y por supuesto esto influencia en el tipo de políticas de alimentación y nutrición que comienzan a implementar los países a partir de la década de los 90 en América Latina. Entonces, para concluir, tenemos que el Estado liberal o residual, este Estado que es propio del modelo neoliberal, tiene unos principios. En primera medida, el Estado interviene solo en condiciones de pobreza extrema. Es decir, el Estado no es garante de los derechos para toda la población, sino que el Estado aquí se reduce o entiende más bien que su papel, o concibe más bien que su papel está orientado a unos segmentos, a ciertos grupos de la población que por cualquier circunstancia no pueden insertarse de manera eficiente en el mercado, no pueden proveerse de manera autónoma los bienes y servicios en el mercado y solo para esa población pobre o en situación de vulnerabilidad el Estado subsidia. Estos son los que el Estado interviene, ¿sí? Y lo que ya les mencionaba, que aquí se pretende que haya una reducción del Estado y minimizar sus funciones. Otro asunto muy importante es que los derechos tienen una mínima desmercantilización, o más bien, que los derechos básicamente ya no son derechos, son bienes y servicios que la mayoría de las personas acceden mediante el mercado. Entonces, páguese su salud, paga un seguro también para la educación, es decir, todos esos derechos que se concebían en el estado de bienestar como derechos y que los debería garantizar el Estado, en el Estado neoliberal, son bienes y servicios que las personas deben adquirir vía mercado. Y por eso se presiona a las personas a participar de este mercado. Y acá no es la seguridad social entonces, sino lo que pasa es que hay una asistencia social. Y lo social se concibe como un gasto. Para acceder a esta asistencia social, las personas tienen que demostrar esta necesidad. De aquí nacen entonces las redes mínimas de protección social, con todo este influjo del manejo social del riesgo y dan como resultado lo que conocemos como los programas de transferencias condicionadas en efectivo, que este es un ejemplo emblemático de una política típicamente neoliberal o que nace en el contexto de una ideología, de un modelo de desarrollo neoliberal. Entonces tenemos que los sistemas de protección en el enfoque de la asistencia social, como ya les contaba, no se entiende como una inversión social, sino como un gasto. Se dan todos estos procesos de privatización, el énfasis es el mercado y las políticas sociales están ligadas a las coyunturas políticas, es decir, son políticas de choque, no son políticas permanentes, no son políticas de Estado que trascienden en el tiempo, sino que son políticas muy cortas, transitorias para atender ciertos asuntos, sobre todo los problemas que produce las crisis económicas y que aumentan y agudizan la pobreza en la región. Por el contrario, las políticas que se inscriben en la seguridad social tienen enfoque de derecho, o sea, son amplias, son universales y son una obligación del Estado, no del mercado. La inversión es social, no es un gasto, tienen un carácter público y tiene efectos en la redistribución. Eso es muy importante, porque aquí sí se trata de cerrar las brechas entre los pobres
y los ricos, o de cerrar esas brechas de las inequidades sociales, lo cual no pasa en el modelo netamente neoliberal. Entonces, aquí sí hay una ciudadanía universal. Finalmente, como les hablaba, una política emblemática del modelo neoliberal son los programas de transferencias condicionadas en efectivo. Aquí les quiero mostrar algunos elementos o asuntos que caracterizan este tipo de política. Uno de ellos, que lo social se reduce a la lucha contra la pobreza. Por eso ustedes observan que las políticas sociales y las de alimentación y nutrición que están inscritas en esta política social siempre tienen la etiqueta, el título de políticas de lucha contra la pobreza. Eso se convierte en la bandera de los estados neoliberales, la lucha contra la pobreza, pero no de toda la población, insisto, sino de aquella población que el Estado ha focalizado, o de esos segmentos que están prácticamente en la miseria, que son los que el Estado considera que tiene responsabilidad y asiste. Son ultra focalizadas, digo que son ultra focalizadas porque no solamente no atiende a toda la población en pobreza, sino que dentro de la población en pobreza realmente se seleccionan algunos grupos. Para el caso de las políticas alimentarias y nutricionales, es muy frecuente observar que las personas que se atienden o el grupo poblacional que es sujeto de estas políticas es básicamente la población menor de 5 años. Entonces, no queda tampoco cubierto el resto de los integrantes del hogar o de las personas que están en situación de pobreza, también tendrían que ser atendidas por el Estado. Está basada entonces por eso en enfoques como el de periodos críticos o de ventana de oportunidades. Por eso su énfasis casi siempre está puesto en la población menor de 5 años. Tiene un enfoque individualista, de allí lo del manejo social del riesgo, donde se asume que las personas tienen dificultades para asegurarse y protegerse frente a esos riesgos y que la pobreza es uno de los principales factores que hacen que estén más vulnerables y susceptibles a estos riesgos, pero no considera que las personas pobres o la población puede estar sometido a estos problemas o a estas vulnerabilidades por las causas estructurales que hacen que estas desigualdades sociales se mantengan, sino que lo concibe como un asunto de mérito individual. Y otro asunto muy importante que ya les había mencionado, que el Estado es ya un Estado transnacional, no es un Estado-nación, donde están marcando la pauta sobre las políticas de alimentación y nutrición son los organismos multilaterales. Y básicamente los países copian esa receta o bajan esos lineamientos para implementarlos en sus países. Muy bien, con esto entonces concluyo esta videoclase. En la bibliografía que tienen básica y complementaria pueden ampliar mucho más estos conceptos y elementos aquí que les he querido presentar, y bueno, esperamos que el debate siga abierto para seguir profundizando sobre estas temáticas. Muchas gracias por su atención.